Buenas noches, barranqueños y barranqueñas. Gracias por permitirnos estar allá, a esta hora de la noche, allá en su casita, compartiendo con ustedes. Gracias a través de nuestro canal local Enlace Televisión. Y lo mismo agradecerle a todos los oyentes, los miles y miles de oyentes que tenemos a esta hora en La Voz del Petróleo, filia de Caracol AM 1540. Un saludo allá a Marta Pardo y a Sergio García. Y también a todos los que vía internet entran a la www.barrancabermejavirtual.com. Gracias también por estar allá con nosotros a través del internet. Para esta noche queremos tratar un tema que es de importancia nacional. Queremos generar algunas bases para conocer el problema, para la discusión del problema, qué está pasando con el tema de la salud pública en Colombia y lógicamente en el tema de Barranca Bermeja. Para eso hemos invitado al médico Hernando Flores Anaya. Él, además de ser el presidente de la Cámara de Comercio, es experto en el tema de salud, fue secretario de salud del municipio de Barranca Bermeja, también conoce porque tiene una IPS y con él vamos a orientar el tema para la discusión aquí en nuestra ciudad. Buenas noches, doctor Flores. Buenas noches, Darío, y buenas noches a todos los teleaudiencia que nos escuchan en este momento, los que nos ven por el Enlace Televisión y los que nos ven los que nos oyen por la emisora La Voz del Petróleo y barrancabermejavirtual.com. Bueno, el tema de salud es que hizo agua. La ley 100 está en este momento en boca de todos los colombianos y los que no saben de eso, lo único que saben es que el servicio que se está prestando cada vez es más deficiente y más complicado. ¿Qué está pasando en el tema de la salud a nivel nacional? Bueno, el tema de salud tiene básicamente dos graves inconvenientes. Uno es el tema financiero, que ha venido cada vez siendo más crítico para las EPS, y el otro es el tema de la vigilancia y la institucionalidad. Son básicamente los dos temas que tienen en jaque en este momento el sistema. Sin ser un sistema perfecto, quizás si es catalogado por los organismos internacionales como una de las leyes con mayor equidad a nivel de salud. Siempre ha sido muy importante en todos los foros en que se ha presentado la Ley 100, un gran alcance y sobre todo la cobertura que ha logrado en los últimos años, porque es que también hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Pero médico, venga ahí, hagamos el contexto, médico. Existían dos regímenes, el contributivo y el régimen subsidiado. El gobierno los unifica. ¿Por qué no hablamos cuál es el derecho que tiene el régimen, las personas que están en el subsidiado, cuál es la persona que está en el contributivo, y al unirlo, cómo opera el proceso? Bueno, para que la gente conozca. Primero que todo, hay unos elementos en la ley que hay que tener muy en cuenta para poder distinguir. Hay unos administradores que se denominan EPS y hay unos prestadores de servicios de salud que se denominan IPS. Están los usuarios que tienen derecho a una cosa que se llama plano obligatorio de salud, que es el POS, que es donde están contemplados todos los servicios que debe tener una persona o que debe recibir una persona. En el régimen subsidiado, que es el régimen financiado para la gente, los estratos 1 y 2, que no tiene cómo pagarse su salud, había algunos beneficios de ese plano obligatorio de salud que no cubrían a toda la gente. Por fuera de Sisbén, ¿cierto? Sí, fuera del Sisbén. Sisbén son los vinculados. Los vinculados. En el plano obligatorio de salud del subsidiado, pues había una serie de servicios que no se prestaban. Servicios quirúrgicos, servicios de medicamentos, algunos laboratorios, y una serie de servicios que incluso se había determinado en la ley que eso debería haberse unificado desde el año 2000. Se fue corriendo y nunca se hizo. Ahora este gobierno toma la decisión de hacerlo. Pero el grave problema es que al unificar los planes de servicios, el gobierno no está tomando en cuenta que debe también nivelar la UPC, que es el pago mensual que se da por cada persona en el régimen, en el sistema, y al no hacerlo, pues eso obviamente va a generar más profundización de la crisis financiera que tienen las EPS, y al final
quien paga son los hospitales públicos, las clínicas, los profesionales, porque son los que tienen que prestar el servicio y son los que ven que no les llega el dinero a tiempo, que los insumos suben porque no les quieren despachar, y todo eso lo que se está volviendo es una bola de nieve cada vez más incontrolable. Ese subsidiado, por decir algo, en Barranca lo venía prestando Cafaba, Cajazán, Confenalco, nacionalmente vi tema con subsidio. Eso ellos también no tienen lo que es la famosa EPS social. EPS subsidiada. Esa EPS subsidiada es el tema. ¿Por qué estas entidades abandonan el negocio, entre comillas? Porque es que este es un negocio de grandes números. O sea, si usted no tiene mínimo 500.000 afiliados, pues esto es un aseguramiento y el riesgo de las personas que tengan enfermedades de alto costo, pues se come el dinero porque el dinero no es ilimitado. Hay que partir del hecho de que por cada persona se da un dinero al año. No dan ni más ni menos. Ese es el dinero que está destinado. Entonces, si usted tiene muy pocos usuarios y tiene 3, 4, 5 pacientes con enfermedades renales o enfermedades terminales, pues muy alto. El aseguramiento termina comiéndose la plata y no le alcanza. Entonces es un riesgo muy grande, y en ese sentido yo creo que las medidas que está tratando el gobierno de implementar para llevar a que haya pocas EPS es una medida sana, porque si hubiesen 4 o 5, pues la distribución del riesgo tendría un colchón mucho más grande para las EPS, y de pronto así podríamos lograr que los pagos se fluyeran mejor. O sea que uno dice que la ley del mercado está sacando a los débiles y va a dejar solamente a los fuertes. Exactamente. Esto pasa, mire, acuérdese que cuando se hizo la ley de pensiones, que fue pegada a la ley 100, también hubo muchas AFP, muchas aseguradoras de pensiones, y hoy usted ve en el mercado se ha regulado y cada vez ya quedaron solamente como 4 o 5 que son las que administran las pensiones en el país. Bueno, estamos charlando con el médico Hernando Flores Anaya, analizando la crisis en el tema de la salud. Vamos a nuestro primer corte y a regresar. Seguimos sobre las políticas que está incrementando o implementando el gobierno del doctor Santos. Ya regresamos. Biobarsol, el multiusos que lo tiene todo. Desinfectante antibacterial, experto en la remoción de manchas de todo tipo. Biobarsol, por un planeta más limpio y hogares saludables. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, forjando desarrollo. Voz del Petróleo de Caracol. Sintonícela en su frecuencia 1540 AM. Ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetroleo.com, donde puedes interactuar a través de foros y consultar las últimas noticias en nuestro blog. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIG. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Ferromateriales del Contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general, materiales para la construcción y artículos de ferretería, certificación de calidad ISO 9001. De regreso aquí en Charlas con Darío, charlamos con el médico Hernando Flores Anaya. Bueno, médico, la solución, el gobierno, algunos críticos plantean que la solución es eminentemente financiera, y el gobierno creo que le quiere dar una solución financiera. Cuando el gobierno habla de pasar el control de la Superintendencia de Salud a la Superintendencia Financiera, ¿qué mensaje está mandando? El mensaje que está mandando es que no hay que olvidar que este es un sistema que realmente está basado sobre el crecimiento del país, y es un modelo básicamente económico, y entonces es un modelo donde se manejan cifras, y la Supersalud realmente ha sido ineficiente porque no tiene mecanismos de control realmente desde el punto de vista financiero para poner en cintura a las EPS, que han venido en muchos casos, como se sabe, abusando de su posición y han utilizado los dineros de la salud para otro tipo de actividades que no tienen absolutamente nada que ver con la salud
Y entonces esa cerca que se ha ido corriendo ha permitido que realmente muchos de los dineros de la salud hayan terminado en otras cosas, en compra de casas, en edificios, en equipos de fútbol, en canchas de golf. Ya hay 3 o 4 intervenidas, pero al ritmo que vamos, entonces se sigue aumentando el proceso. ¿Y qué EPS van a quedar? Bueno, aquí en Colombia hay básicamente el poder dominante lo tiene Salucop, que está intervenida en este momento, que no fue exactamente una intervención porque tuviese un modelo económico que estuviera fracasando, sino que básicamente era que estaban cogiendo los excedentes para otras cosas que no eran realmente las del tema de salud y Comeva. Pero existe Compensar, existe Famisanar, existen una serie de empresas que muy seguramente con los decretos que van a salir del gobierno, que lo que persigue es disminuir el número de empresas, pues tendrán que o asociarse o hacer algún tipo de consorcio para poder subsistir o simplemente se acabarán. Pero yo creo que en términos generales el que haya menos EPS es beneficioso para el sistema. ¿Pero usted comparte el criterio que la solución es financiera? No, la solución, una gran parte es financiera. ¿Qué porcentaje pongamos para ponerle allá del 100%? El 70%, el 60-70% es financiera, pero hay un ¿Por qué financiera? ¿Qué se soluciona con ese Primero hay que exigirle a las EPS, ¿sí?, que realmente hagan el esfuerzo de pagar, que cojan la plata para lo que es, que no se dediquen a ser prestadores de servicios, porque la ley lo que estipuló era que los que prestaban los servicios eran las clínicas, los hospitales y los profesionales, y no las mismas EPS. No hacer integración vertical. No hacer integración vertical o hacer holding de empresas para comprarse los medicamentos, y terminan pagándose las empresas de ellos primero y después le pagan a los hospitales. Eso lo que hace es acrecentar la crisis. Obviamente hay situaciones que afectan el flujo de los recursos, pero también hay situaciones que atentan contra el aseguramiento. Por ejemplo, todo el hecho de que el tema de la salud sea un tema constitucionalmente obligatorio para el Estado no hace que necesariamente tenga que ser pagado con los recursos de la Seguridad Social. El gobierno nacional debería tener un presupuesto para pagar las enfermedades que están por fuera del plan obligatorio de salud, porque usted dimensiona un plan como cualquier plan de aseguramiento para poderlo cubrir con una plata. Si usted le empiezan a meter vía tutela una serie de servicios a los cuales usted no debiera tener el compromiso, pues la plata no alcanza y simplemente el sistema se va desfinanciando cada vez más. Bueno, médico, eso usted dice el 60, el 70%. El otro 30, 40%, ¿qué debe hacer el gobierno nacional para darle una solución definitiva? Tiene que ir dirigido al control, porque en el sistema existe una serie de pasos que la gente se está pasando solamente para terminar a través de la intermediación, la plata se va quedando. Entonces, por ejemplo, el tema de medicamentos, hay que regular el tema de medicamentos. Colombia no puede seguir siendo un país que venda medicamentos mucho más caros que en otros países, porque eso atenta contra el dinero que hay para la salud. El tema de a dónde van los recursos que invierten las EPS, o sea, eso tiene que ser controlado. No puede ser que las EPS cojan la plata para construir clínicas o para canchas de golf. Eso, ahí ha faltado rigurosidad. Pues esas dos razones pueden ser financieras, estamos hablando claro, esto es una combinación, porque si no hay una supervisión fuerte, en últimas, lo que se recibe es plata, ¿sí? Lo que se recibe es plata, y hay que controlar la plata, pero también hay que esforzarse para que tengan solvencia económica las EPS que hay, porque si no, pues entonces el sistema no puede funcionar como viene. Así como viene el sistema va a colapsar. Ahora el gobierno... Está colapsado de alguna manera. Sí, de alguna manera está colapsado porque hay cesación de pagos de muchas EPS que no le están pagando a las clínicas de los hospitales. A las IPS. A las ¿Y IPS. ese atraso de cuánto tiempo es? Pongamos, usted tiene una IPS y el atraso es de cuánto tiempo. Generalmente las EPS pagan a 90, 120 días. Y lógicamente ustedes también terminan la cadenita también. La cadena termina
y entonces que usted termina comprando más caro, porque el que le vende a 120 días le dice, no, yo no lo puedo vender a 2 pesos, ya me toca venderlo a 2.5, a 3 pesos, y eso hace que el dinero cada vez pues se vea menos para la atención. Y eso es lo que afecta la finanza de los hospitales. Claro, ¿no? claro, el no pago por parte de las EPS, o sea, eso es una de las cosas que más afecta y tiene en jaque a los hospitales, porque no pueden realmente tener una planeación que haga que la plata rinda, porque están en la desventaja de tener que comprar a cualquier precio con tal de abrir. Porque uno ve en los hospitales unos activos por unas cuentas por cobrar, pero cuando usted las desglosa, esas cuentas por cobrar están prácticamente sin fundamento, sin sostén financiero, porque están llenas de glosas. No, y además, y a eso súmele, Darío, que hay cada vez que se cierra una EPS, o se interviene o se liquida, los hospitales están perdiendo la plata, porque ¿quién responde por esa plata? En este momento no, entra en liquidación, esperemos 2 años y con lo que quedó pagamos, y ahí se pierde una plata que usted tuvo que haber comprado y pagado médicos, comprado medicamentos, pagar agua, luz, teléfono, y ese es un hueco que cada vez se le va haciendo a las entidades y sobre la cual nadie responde. Entonces, a eso súmele todo el tema de glosas, ¿sí? que malintencionadamente muchas EPS hacen uso de eso para no pagar. Bueno, dejémoslo ahí, vamos a nuestro corte y a regresar continuamos aquí charlando con el médico Hernando Flores Anaya. Ya volvemos. Biobarsol, el multiusos que lo tiene todo. Desinfectante antibacterial experto en la remoción de manchas de todo tipo. Biobarsol, por un planeta más limpio y hogares saludables. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, forjando desarrollo. Voz del Petróleo de Caracol. Sintonícela en su frecuencia 1540 AM. Ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetroleo.com, donde puedes interactuar a través de foros y consultar las últimas noticias en nuestro blog. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Ferromateriales del Contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general. Materiales para la construcción y artículos de ferretería. Certificación de calidad ISO 9001. Como Ultrasan Hogar, tenemos las mejores marcas del mercado, amplias facilidades de pago. Nuestra experiencia, más de 40 años en la ciudad, garantizan su compra. De regreso aquí en Charlas con Darío, estamos hablando de la crisis del tema de la salud en el país, lo que tiene que ver con la modificación de la Ley 100 que está hoy en el tema nacional. Y para ello invitamos al médico Hernando Flores Anaya. El tema de la glosa con hospitales, que uno lo ve que esa plata queda ahí perdida, o sea, ¿por qué se pierde esa plata? Porque a las EPS, esa es una de las fórmulas que ellos tienen para ahorrar plata, o sea, ellos tienen unos tiempos para glosar y glosan, vienen sistemáticamente, hacen glosas con tal de que esa plata se quede ahí y se quede ahí hasta que al final usted o negocia con el 50-50 o lo ponen en el punto de desesperación para que usted tenga que negociar un porcentaje de ellas aun cuando usted tenga la razón, porque no hay un control realmente sobre esa situación por parte de las entidades que le corresponde. Entonces, las IPS se ven abocadas a tener que sufrir negociaciones lesivas porque no les queda otro camino sino eso. Es la ley del más fuerte en ese proceso. Entrando a Barrancabermeja, hace 4 o 5 años se liquidó el hospital del San Rafael. Y se creó el hospital regional, pero yo veo que el hospital en 1 o 2 años también ya está colapsado nuevamente, o sea, volvemos a lo mismo de hace 5 años.
O sea, mientras el sistema tenga el problema que tiene financiero, los hospitales no podrán realmente tener una posibilidad de ser administrados y que realmente cumplan su función, porque es que esto al final se trata de que yo tengo que vender unos servicios, y para vender unos servicios tengo que adquirir unos bienes también, y si esos bienes no los puedo comprar a buenos precios, pues yo trabajo prácticamente a pérdida, porque usted puede ver que las EPS cierran a las 6 de la tarde las oficinas, pero un hospital tiene que trabajar las 24 horas, los sábados y domingos, y es una cosa, mire, fíjese una cosa, que hay una cosa bien injusta, y es que todo este sistema ha venido golpeando básicamente a los que prestan el servicio, a las IPS y a los profesionales que han visto cada vez cómo sus ingresos han tenido que ser reducidos y, de manera dramática, y al final casi que siempre la gente tiene la costumbre de creer que eso es un problema del que presta el servicio, ¿cierto? Para darle un ejemplo, una consulta especializada de una persona que estudia 6 años, que hace un año internado, un año rural son 8 años, va y se especializa 4 años y cobra 13.500 pesos. Solemos decir nosotros los médicos, cobra más un peluquero que un médico especialista por una consulta. Esos son los desbalances que tiene la ley, que cada vez son más críticos, porque el sistema no ha podido generar la confianza en las instituciones que prestan el servicio, y menos en los profesionales que cada vez se sienten más golpeados por esta situación. O sea, la cadena ya arranca, la platica arranca, y cuando llega la IPS, que es el último eslabón, ya llega a la mitad. Ahí llega el golpe, y el IPS entonces le queda mal a los trabajadores, a los médicos, a los proveedores, y entra en crisis, que es la que presta el servicio. Mire un tema fundamental ahí, Darío. La gran mayoría de las IPS y de los profesionales trabajan a una tarifa que es la IS. La tarifa IS, que era la del Seguro Social, salió hasta el 2001. Lo máximo que usted encuentra es que le paguen IS 2001 más 10, más 11, más 15. Eso estamos hablando de 11 años de diferencia de una tarifa creada hace 11 años, donde hoy incluso gente trabaja a IS 2001 o a IS 2001 menos el 20, como en el caso de los laboratorios clínicos. Eso hace que la calidad del servicio eso tiene que impactar. Eso tiene que impactar, porque usted tiene que empezar a hacer malabares para poder hacerlo. Para que la gente lo entienda, eso es como si a uno le dijera al funcionario, le voy a pagar con el salario legal vigente del año 2001, Ajá. Y a ese salario, que era 300.000 pesos, 300.000, le voy a aumentar el 11%. Entonces, eso para que la gente... Exactamente así es. O sea, haga de cuenta que el país haya subido su salario en el 5 o en el 6% anual. Sí, si estamos hablando de 2001 más 11, o sea, estamos en el 2003. Tenemos tarifas del 2003 y aplicadas en el 2012. Y obviamente los servicios públicos han subido, los insumos suben. Entonces cada vez el margen de ganancia de una empresa de salud es mucho más pequeño. Y si a eso le suma usted que le pagan a 120 días, pues se vuelve crítica la situación para poder atender con calidad. Bueno, el usuario que nos está viendo a esta hora dice, primero, bueno, haciendo allá malabares para entender que están hablando allá Darío, allá con el médico Flores, allá entre ellos, con eso. Ellos lo único que saben es que el servicio, que cuando van al hospital o cuando van a su EPS, no le programan la cirugía, no le dan los medicamentos, no lo atienden. Entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué mensaje le da usted a ellos? Mire, vea, hay una cosa importante, ¿no? Uno tiene que acordarse de lo que pasaba antes. O sea, la ley no es un fracaso, lo que ha sido un fracaso es su implementación y la falta de controles. Pero la ley, yo cuando salí, conseguir un puesto de médico era casi imposible, no había sino el hospital, el seguro y chao al amigo, ¿cierto? Y los médicos generales no tenían oportunidades, y la gente sí que menos, tenía que ir era el servicio era de caridad. Pues eso cambió y la cobertura aumentó, y en ese sentido hay que también alabar las cosas buenas de la ley, pero el gobierno tiene que darse la pela por intervenir
financieramente el sistema para que pueda prestarse un buen servicio, porque si no lo hace, el servicio no va a mejorar. Eso nosotros no podemos llegar a engaños. O sea, como está funcionando, lo que va a recibir la gente es lo que está recibiendo. Si no se hace un plan de salvamiento, por ejemplo, como se hizo cuando los bancos se quebraron. ¿Por qué cuando los bancos en este país se quebraron, que entre otras cosas era ministro de Defensa el actual presidente, sí hubo plata para salvarlos? ¿Y por qué ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda. Por eso mismo, y en esa vía veo que una de las propuestas del gobierno nacional es precisamente eso, decirle a las EPS, muestra a ver cuánto es, si usted necesita, yo le voy a prestar, pero me tiene que cumplir estos estándares, porque si no, simplemente la acabamos. Bueno, se van a acabar algunos EPS, se nos acabó el tiempo, gracias a médico Hernando Flores Anaya por venir aquí a ilustrarnos un poco sobre este tema. Espero que el tema permita tener insumo para la discusión. Ya viene Idamis Acero con sus confidenciales y nosotros nos vemos en Más Charlas con Darío. Chao, chao. Hola, desde las 4:30 del día de ayer miércoles se presenta una emergencia en el relleno sanitario aquí en la celda transitoria, donde se manejan los residuos sólidos que producen los barranqueños. Pues se presentó en la piscina de lixiviados, que son esos líquidos que emanan de las basuras y que al parecer fueron a un caño, a una fuente de agua natural que por supuesto también termina allí abajo en la Ciénaga San Silvestre. Pues esto no es nada nuevo, como efectivamente ayer a través de nuestro programa periodístico Quinto Poder, con una profunda investigación, logramos confirmar que esta emanación de lixiviados se da permanentemente desde hace muchos meses, incluso años, como han venido denunciando insistentemente la comunidad finquera, los hacendados, los ganaderos y los pesqueros, que estos líquidos están yendo siempre a la Ciénaga San Silvestre, perjudicando por supuesto el medio ambiente y también afectando la salud de los barranqueños, teniendo en cuenta que de allí consumimos el agua potable o se procesa el agua potable para los ciudadanos. Esta situación entonces devela es únicamente de manera clara que este relleno está en su tope máximo, que la celda transitoria ya no aguanta más, aunque las directivas de la empresa de aguas potables aseguraron que se presentó la emergencia por una maquinaria que rompió la piscina. Bueno, pues ahí está la situación. La CAS ha hecho sus investigaciones, se hizo un plan de contingencia, se recogieron esos lixiviados, los que alcanzaron a recoger, y los trasladaron al antiguo relleno sanitario La Esmeralda. Una situación que evidencia que se deben tomar medidas contundentes y oportunas por parte de las autoridades ambientales, en cabeza también del señor alcalde, para definir qué va a pasar con el relleno de Barrancabermeja, el relleno sanitario, el manejo de los productos y de las basuras que salen de las casas. Así que, pues, enhorabuena. Es importante recordarle a las autoridades que existe una disposición a través de la Junta Directiva del 2007 de la CAS, donde se da toda la explicación y toda la estructura que se debe manejar en la cuenca de la Ciénaga San Silvestre y de todos estos alrededores, que determinan que definitivamente el relleno debe ser sacado de esta zona para proteger este gran ecosistema. Definitivamente hay que buscar otras alternativas y no insistir en estar afectando la principal fuente de la cual nosotros estamos alimentando nuestras familias a través del agua potable, y que se busquen alternativas viables y oportunas, porque incluyendo en el POT no se tiene contemplada por ahora una próxima solución. Tarea para las autoridades, para el señor alcalde, al gerente de Aguas de Barrancabermeja, Jorge Ferreira. Un chicharrón bien grande tiene en este momento y es oportuno escuchar a los expertos ambientales. Nos vemos en la próxima emisión de Charlas con Darío.